lectores y lectoras, amigos y amigas de Kaixo TV, que es la cadena que gracias a su director, Miquel, me permite hablar de esta novela recién publicada, Los ayunos de la reina Esther, que acaba de ver la luz, y aunque es la última de mis obras publicadas, en realidad es la primera que escribí saliéndome de mi cauce habitual, que era la literatura para niños y jóvenes. Esta sería la novela de adultos y además tuvo la suerte de alzarse con un premio, el accesis del premio Pío Baroja de novela del gobierno vasco en 1989, nada menos. Pero previa a la novela hubo un cuento escrito precisamente, tengo que hablaros de San Sebastián porque todo se gestó aquí. Yo era profesor en un instituto, en el Instituto de Orós, y un día encontré en la calle una pegatina, realmente a la entrada del centro, que ponía: judíos no gracias, nosotros nos lavamos. No entendí aquello, hasta después, claro. Aparecían unos cochinos, unos cerdos todos embadurnados comiendo porquería, ¿no? Después descubrí que tenía que ver con los marranos, con el marranismo, que nada tiene que ver en sí con los cerdos. El marranismo es una corriente de judíos conversos, sobre todo de Portugal, que se hacen pasar por cristianos para salvarse de la persecución de los judíos, de los cristianos del Santo Tribunal, de la Inquisición, que es lo mismo que ocurría en España. Bien, de aquel cuento, Abraham ben Sefarad, que tuvo la suerte de ganar el premio Ignacio Aldecoa en el 85, nació la idea de escribir una continuación, es decir, de escribir una novela que fuera secuela de aquel cuento. Si allí era el personaje Abraham ben Sefarad, un judío que se va a la nueva tierra prometida, esta es su hija, una chica que se hace pasar por cristiana, adopta el nombre de Isabel y decide, por mediación de amigos y familiares, embarcarse para las Indias, con el convencimiento de que escapaba así de la persecución contra los judíos en la España de aquella época. La historia, realmente la novela, es un viaje de penurias, de dificultades y algunos logros, y sobre todo donde ella va aprendiendo algo que no se veía muy bien, que era qué era ser judía. Lo va aprendiendo de sus acompañantes, un doctor portugués y su mujer, que hacían un poco de guardianes. Os voy a leer un capítulo, un fragmento de esa primera parte de su viaje en el barco. Había transcurrido la 10ª jornada del viaje. El aire, cristal helado, transparentaba un cielo henchido de astros, y quiso ver la muchacha en medio de ellos uno, llamarlo Esther, y en homenaje a él guardar ayuno por los 3 días y 3 noches, ayunar por los vivos y los muertos, por su buen padre, Abraham, por el dolor sembrado en Sefarad, y por las nuevas tierras que el mar inmenso le aguardaba. El viejo entonces se apartó, quería dejarla sola, después de rociarla otra vez con el agua de granizo. Y allí, Fermosa, tal era su nombre, oró bajo la bóveda del atrio de un inmenso palacio que le parecía el mundo. Musitó 1 y 100 veces fragmentos aprendidos de aquel rezo que el viejo Joao le dejó desdoblado entre sus manos. Oh Dios, más poderoso de todos, escucha la voz de los sin esperanza, líbrame del poder de los malvados y quítame el temor. Bien, este es el
una secuencia de su viaje en el barco donde lo pasa muy mal, es un viaje muy duro y prosigue hasta llegar a Lima. Allí entra al servicio de una familia de hacendados, siempre haciéndose pasar por cristiana e intentando emular siempre las enseñanzas de una judío conversa, es decir, de una marrana, sometida a los ritos del cristianismo. De hecho, en la expedición que va a emprender camino de lo que consideran la tierra prometida, va acompañada de una expedición, de una troupe de jesuitas que van a sus misiones del Paraguay, y entre los protagonistas de esa expedición hay un joven jesuita que se queda prendado de ella. Tiene que haber un ingrediente amoroso. Esas dificultades, bueno, no obstante, ella tiene un amor secreto en Lima, que es un judío como ella, que le inculca ciertos valores para hacerla cada vez más judía, ¿no? De hecho, quiere ser Esther, quiere emular a la reina, dispuesta a convivir y someterse al rey enemigo para salvar a su pueblo. Esa es la idea de la Esther bíblica, ¿no? Y ella se quiere llamar Esther en su fuero interno. Y de hecho, en cierto modo, ese jesuita, que es, digamos, un exponente del enemigo del cristianismo, sería su adversario, su Mardoqueo, ¿no? En lo bíblico. Bien, la historia va transcurriendo así, llega un momento en el que hay una época de bienestar, de gozo, porque va a conocer, va a estar asentada en una nueva familia, va a conocer allí os digo, a Eli Nazareno, que lo llama así, y sobre todo va a conocer a un personaje muy singular, Tiradentes, el Cafuzo Tiradentes, que es una especie de mulero, de persona que ha estado en el ejército, está tullido y encierra en sí toda la sabiduría popular y enseguida se hace cómplice de Esther. Se llama Tiradentes. Os leo otro fragmento ya de avanzada la novela. Olinda, ciudad entre dos ríos y con su cara al mar, era la más hermosa del Brasil. Las fachadas de ladrillo colorado de las casas grandes que hacíanse construir los ricos comerciantes, señores de molinos, las amplias avenidas de carruajes suntuosos, de rostros cobrizos, blancos, negros, de cuerpos adornados del rico colorido de sedas y retales, hacían de ella una estampa más hermosa que las que había antes sabido dibujar Pedro Post. El dulzor del azúcar, que había hecho portentosa la región, y tan ricos a los que allá llegaron de ultramar, habíase también ido pegando en las pieles de todos. Era el maná, que del cielo azul espolvoreaba sobre todas las cosas, salvo para Fermosa, Tiradentes y otros que al igual que ellos tenían que ocultar sus más hondas creencias. En verdad parecía Olinda una Mesopotamia entre el río Doce al norte y el Beberibe al sur, el mar abanicándole las noches. Así que no tardaron en cerrar los arañazos que tan larga andadura pudo infligir a los viajeros. Este es el momento de bonanza, digamos, en el que vive más asentada en algo que cree que es su paraíso, porque junto con el Cafuso, junto con el mulero Tiradentes, que es un sirviente acomodado en ese entorno, y junto con una negrita, una niña negra que había salvado de la esclavitud, porque los grandes poderosos de la zona eran traficantes de esclavos, Marinalba, Tiradentes y ella encuentran un lugar en el que se van refugiando una serie de personajes que son forajidos, huidizos, perseguidos, y se encuentran como una especie como el bosque de Robin Hood, ¿no? Lo llaman el quilombo. Y en ese quilombo encuentra ese placer de la comunidad nueva de amigos, y así transcurre la novela, por la que volverán enseguida los sinsabores. Leeré un fragmento más adelantado.
Tras haber repasado Formosa su historia peregrina, cada punto en la ruta desde España y cada nombre que a sí misma había seguido dando por seguir anudada a la ley de Moisés, es decir, a una vieja vulgata con cuyas hojas había querido remendar los rotos que el tiempo y los viajes y los tantos ayunos le causaban al lienzo de su vida, un lienzo que siempre anheló llevar a la estrella de su buen padre Abraham, bruñirla y extenderla sobre América. Deseó vehementemente desandar el camino y, aunque no fuera larga su edad, ya le pesaba. Tiene en un momento el anhelo de volver a casa, de volver a España. No obstante, prosigue su camino y no voy a desvelar ya más situaciones porque la tensión va creciendo entre su relación con Tiradentes, con Ignacio el joven jesuita, con el anhelo y el deseo de encontrar en algún lado a su prisionero amado, el nazareno, y sobre todo con la esperanza puesta en un hijo que ya tenía 12 años y se llamaba Isaac. Bien, con esta historia de un viaje, digamos, proceloso, he querido reflejar un mundo de intransigencias, de incomprensiones, de fanatismos y sobre todo de fe, en una chica protagonista que, imbuida de la cultura bíblica que ha ido asimilando a través, ya digo, de una pequeña Biblia que le han pasado, intenta ser la reina Esther de los judíos, ¿no? Y en cierto modo, a su manera, lo consigue. Bien, con esta novela tuve la suerte de conseguir un galardón que me animó a seguir indagando en un mundo que ya me había enganchado, porque a la circunstancia de aquello de la pegatina de judíos no gracias, se suma el hecho de que tuve oportunidad de estudiar en los cursos de doctorado el romancero sefardí, que me fascinó. Mi parcela de la literatura más preciada es el romancero, y del romancero, el romancero de los judíos españoles. Después he tenido la suerte de contactar, pues, por ejemplo, con el director de la emisión en judío español de Radio Israel, Mosé Saúl, ya fallecido, de buscar y leer en los libros, de indagar en la sociedad sefarad que existe en España en favor de esta cultura. En fin, y el fruto es este, en el que yo siempre he creído, pero últimamente ha creído la editorial El Desvelo, que es la que se ha hecho eco de mis obras anteriores, Solitario y Muerte en el Adur. Mi agradecimiento, por tanto, a Javier Fernández Rubio, el editor, y aquí a Miquel Fuentealba, el director de Kaixo TV, que me está permitiendo este encuentro con virtuales lectores como vosotras y vosotros. Muchas gracias.